Hola viajantes, bienvenidos a Zürich. Como veis al Landesmuseum, vamos al Museo Nacional. Esta zona os sonará porque os hice aquí, bueno, tenéis vídeos, tenéis shorts y vídeos en directos de la decoración de Navidad que hay aquí detrás en este patio, que es preciosa. Pero hoy vengo a ver esta exposición. Royals zu Besuch, los Royals de visita, desde Sisi a la reina Isabel. Entonces es una exposición que muestra pues las visitas reales aquí al país. Se entra por aquí, o sea, ya os digo, la iluminación os he mostrado esta. Aquí se entra por aquí dentro y vamos a ver si se puede filmar, vamos, si consigo permiso, porque sé que se pueden hacer fotos, pero ya veremos a ver. Espero poder enseñároslo porque desde luego este museo no es la primera vez que lo veo y es maravilloso, así que vamos a ver. Ya os digo, el museo es enorme, pero yo me voy a centrar nada más que en esta exposición, ¿vale? Para que veamos las cosas que hay de Sisi, de la reina Astrid, de Luis II de Baviera, de la reina Isabel y creo que del emperador de Etiopía también. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, viajantes, pues ya estamos en la primera planta del museo. Como veis, aquí empieza esta exposición, ¿vale? Los Royals zu Besuch, quiere decir los Royals de visita. Entonces aquí os va a contar un poco, pues eso, desde la visita de Sisi hasta la reina Isabel. Y aquí en el otro lado igual, es un poco las primeras informaciones de qué va a ir la exposición. Entonces, una vez que entras, y aunque a mí este traje amarillo de Sisi me está llamando la atención, veis que a mano derecha está la parte de Luis II de Baviera, de Sisi, pero vamos a empezar aquí por la izquierda, por Napoleón III. Entonces, en los carteles voy a intentar dejar la cámara un poco parada para que podáis leer vosotros. Este nos está contando pues de Napoleón III en su infancia. Él creció aquí, con lo cual incluso hablaba el dialecto del cantón Thurgau, que es donde está el castillo de Arenenberg. Sabéis que Arenenberg lo tenéis en el canal en varios vídeos. Tuve el honor de que me dejaran grabar dentro y poder mostraroslo. Eso lo podéis ver en el canal. Entonces, bueno, os cuenta un poco pues eso, aquí que la reina Hortensia se exilió aquí. Entonces aquí veis una estatua preciosa de la ex reina Hortensia de Beauharnais con su hijo. Aquí le veis, es monísima la estatua, es preciosa. Sabéis que ella era hija adoptiva de Napoleón Bonaparte, se casó con el hermano y fueron brevemente reyes de Holanda. Entonces aquí lo veis. Y aquí hay un broche y un anillo. Son preciosos, la verdad. No sé si se está viendo cómo brillan, porque son súper bonitos. Y la estatua es preciosa. Aquí veis al fondo el Palacio de Arenenberg. Sabéis que lo tenéis en varios vídeos, por dentro, por fuera, exposiciones especiales. Y ya os digo que Napoleón III pues, se crió aquí. Entonces pues, aquí veis un poquito de información sobre pues, su formación militar. Aquí es una espada, son varios objetos originales del emperador que durante tanto tiempo estuvo aquí. Veis aquí su gorro de este militar, no sé qué palabra es el gorro, es un gorro militar. Pero es que la exposición, la verdad, está muy bien repartido, muy bien explicado todo. Aquí tenemos un retrato precioso del emperador. Es un retrato de 1862 de Hippolyte Flandrin. Veis que es súper bonito. Aquí tenemos un set de viaje. Veis aquí con las cajitas los vasos. A ver si se ve bien en el vídeo, porque los vasos tiene grabado el emblema del Napoleón. Es la N con la corona. Es súper bonito. Bueno, aquí tenéis las explicaciones de nuevo, pues eso. Veis que está todo súper bien explicado, cada objeto. Pero bueno, a mí el cuadro este me gusta mucho, se le ve como muy, muy elegante, muy bien aquí, vestido de emperador. No sé qué os parecerá a vosotros. Veis aquí la perillita esta con los bigotitos, súper mono. Entonces, bueno, pues ya os digo, entonces en el otro lado nos hablan pues de cómo era Napoleón durante el tiempo que estuvo aquí. Os cuenta que él tuvo que, después de haber habido un intento de golpe de estado, tuvo que huir a Estados Unidos y tal, pero que volvió a Suiza porque su madre estaba muriendo. Pues aquí veis no sé cómo se llama esto, el certificado. Lo veis aquí, el príncipe Luis Napoleón. Aquí cuenta pues que él estuvo en St. Gallen, estuvo en un baile y tal, y el pañuelito este lleva el nombre de Marie, que es la chica con la que bailó, que era de una familia importante aquí de St. Gallen. Bueno, aquí veis también pues eso, otro tipo de ¿cómo se llama esto? Un grabado sobre él, y bueno, cuenta un poquito pues de la guerra. Entonces aquí tenemos otros personajes que también han estado aquí. Veis a la reina Victoria, veis al príncipe Felipe, al rey Alberto,
Todos estos son royals que también han estado aquí, pero que no están tan bien tan explicados. Entonces vamos a meternos en la parte que a mí me vuelve loca. Vamos a la parte de Sisi. ¿Veis? Este traje es precioso, espectacular. Pertenece a la Fundación para el Arte, la Cultura y la Historia, de aquí de Winterthur. Y como veis, es precioso, me encanta el tono. El abanico este así de plumas, creo que ponía en el cartel que era regalo del príncipe heredero Alberto. Ahora os lo voy a enseñar mejor en el cartel para que lo veáis, porque la verdad que es súper bonito. Aquí lo veis expresado, que ya era un icono de la moda y siempre pues llevaba el último grito en moda. Y efectivamente el traje es original y pertenece a esta asociación, a esta fundación que os comento. Fijaros qué bonito. No pone nada sobre los materiales, pero debe de ser seda. Veis aquí las lentejuelas con bordados. Bueno, os dejo para que lo veáis porque es que, bueno, la cinturita, como en todos los trajes de Sisi, espectacular de pequeña. Me gusta el tono, veis que está todo brocado, así como con diseños de flores, con brillantitos. Muy, muy bonito. A mí por lo menos me lo parece. No sé qué os estará pareciendo a vosotros, viajantes, pero a mí me parece un vestido precioso. Veis abajo también tiene como brillantitos. Este es el lado. Fijaros qué figura, qué esbelta. Qué bonito. Me encanta. Además me gusta el color. Color así dorado, súper bonito. Con los apliques estos en plata, en piedrecitas. ¿No que son lentejuelas? Sí, lentejuelas. Súper bonito. Bueno, a mí me parece maravilloso. Entonces aquí está el espejo este precioso. Entonces lo primero que vamos a ver, aquí en este lado, veis, esto es la exposición. La primera parte es la de Sisi y al fondo está la parte de Luis. Este retrato llevaba yo buscándolo un montón de tiempo, porque está en la abadía de Einsiedler, bueno, en el monasterio de Einsiedler. Fue un regalo. Bueno, espera, primero os muestro este busto de Sisi con las joyas y el traje de la coronación en Hungría. Veis que es súper bonito, en mármol blanco. Entonces al lado en el cartelito está explicado del artista que es pone Marcelo Adel Dafri y pertenece al Museo de Arte e Historia de Fribourg, aquí en Suiza. Veis que está todo, cada objeto tiene su propio cartelito, todo explicado súper bien. Y entramos el traje, este que os digo, después de la muerte de la pequeña Sophie, Sisi estuvo unos meses aquí en Suiza, en el monasterio de Einsiedler. Entonces el emperador regaló este retrato y uno de él mismo al monasterio y se ha conservado allí. Yo lo he estado buscando y me dijeron que había estado en Viena en una exposición, vamos, que lo habían tenido en Viena durante un tiempo. Si os fijáis en el peinado de Sisi, es de poco después de la boda, creo que este es del 59 o algo así, este retrato. Es súper bonito, el traje azul me parece precioso. Ya os digo, llevaba tiempo yo buscando poder ver este diseño y me ha encantado. Aquí veis la explicación. Entonces sí, es del año 59, lo que os decía. Y ya os digo que había uno de Sisi y uno de Francesco José. No sé dónde estará el suyo, pero este retrato es precioso. Aquí os cuenta, pues eso, que ese era el refugio, hoy que no sé hablar, el refugio de Sisi, que ya pasaba bastante tiempo, sobre todo al final de su vida, estuvo bastante aquí en Suiza. Entonces, ya os digo, súper bonito. Entonces vamos de ese lado, vamos a la otra pared, que lo que hay son unas cartas de visita aquí de varios lugares en los que estuvo Sisi. Por ejemplo, aquí en Zurich, cuando su hermana dio a luz a su hija, estuvo aquí en esta casita que ya no está hoy en día. Esta casita ya no existe, pero esto estaba en Zurich en el 67. ¿Veis qué bonito? Y la explicación correspondiente, pues eso también, que visitando aquí en Suiza. Aquí en esto hay un pequeño fallo, pero bueno, pues puede pasar a todos. Pone que son como unas tarjetitas de estas de visita de Sisi del emperador, pero que en la foto es Sofía, es la hermana. No sé si os fijáis, bueno, vosotros que somos todos tan fans de Sisi que, como veis, a mano está el emperador vestido de husar húngaro y Sofía Carlota, la hermana pequeña de Sisi, con un perrito, con el pelo suelto, pero Sofía no es Sisi. Aquí veis esto para llevar las tarjetas, y aquí pues es una especie de no sé, un diario, una tarjetita, un papel con el sello de la emperatriz y su nombre y tal. Y luego aquí esto que también llevaba yo tiempo buscándolo es el emperador regaló el retrato que hemos visto antes, y la emperatriz a las monjitas le regaló este cáliz tan bonito que, si veis abajo, pone EKV pequeñita O, Elisabeth Kaiserin von Österreich, Isabel, emperatriz de Austria.
Ella se la regaló a las monjitas porque la habían cuidado muy bien, la habían ayudado mucho después de, ya os digo, los meses que pasó aquí en Suiza después de la muerte de Sofía. Veis que el cáliz es súper bonito. Normalmente está en el monasterio, ya os digo, de Au, en Eisidler. Bueno, aquí lo veis en el cartelito. Pero la verdad que es súper bonito el cáliz este, ya os digo, lleva también yo tiempo buscándolo. Y de la parte de Sisi pasamos a la parte de su sobrino. Esta foto que veis aquí es del rey en su tercera visita a Suiza en 1881 con el actor Joseph Kainz. Esta foto se hizo en Lucerna y fue un escándalo. Tuvieron que retocar la mano del actor porque estaba justo encima de lo que es en el respaldo de la silla. Y eso, claro, no se podía hacer. Entonces tuvieron que retocarla. Ya os digo que él estuvo 3 veces aquí, estuvo en el 1865, en el 66 y esta visita en el 81. Entonces en Brunnen estuvo en un sitio que le gustó mucho y entonces le regaló al dueño, veis aquí, bueno, esto es porcelana de Nymphenburg, también tenéis un vídeo en el canal con el museo del Palacio de Nymphenburg, le regaló esta jarra y el reloj de oro con una escritura, una dedicatoria, vamos, del rey, se lo regaló al dueño del hotel por lo bien que le habían tratado. Y lo que veis aquí es la forma de la mano del rey tras su muerte. Sabéis que se ahogó, se supone, en el lago Starnberg. Entonces aquí podéis ver la forma de su mano, vamos, un molde de la mano, vamos, que no me salía la palabra. Es aquí, sabéis que él medía 1,91 m, así que la mano es enorme. Entonces él, la primera visita que hizo aquí era en todos los lugares que tienen que ver con bueno, aquí en estos carteles os está contando pues eso, los objetos que hemos visto. Él vino a visitar todos los sitios que tenían que ver con Guillermo Tell, porque era una obra que a él le encantaba, la historia le encantaba. Entonces veis aquí Rütli, ahí arriba. Este es el Rütli, que según la leyenda es donde tuvo lugar el juramento de los 3 cantones originales de Uri, Schwyz y Unterwalden. Y bueno, aquí vemos una foto de Luis con el actor este también. Aquí, pues eso, monumentos de la época y tal. Ya os digo que él vino primero a visitar los lugares que tenían que ver con Guillermo Tell, que además sabéis que Wagner hizo una obra, entonces veis que esto es un cuadro del Rütli, que es, ya os digo, el lugar este donde los 3 cantones firmaron lo que es el nacimiento de Suiza. Luego aquí tenemos el catalejo del rey, veis aquí dorado con su marca, que es el que utilizaba para visitar los lugares, o sea, cuando visitaba los lugares para ver lo alto de las montañas. Veis aquí la L con la corona, bueno, no se ve un poquito mal, pero bueno, espero que lo estéis viendo. Este es el catalejo con la funda para llevarlo. ¿Veis la L, no? Yo creo que sí. Entonces esto está aquí, la explicación correspondiente, veis aquí, pues eso, que estaba las visiones de Guillermo Tell. Wilhelm Tell es Guillermo Tell. La magia del Rütli, que es lo que os digo, el lugar este donde, según la leyenda, se creó Suiza. Entonces es la base para toda la historia de Guillermo Tell. Aquí tenéis un cuadro que representa la obra de Guillermo Tell. Súper bonito además. Tiene toda la pinta de ser como los de Neuschwanstein. Y aquí tenemos una especie de jarra de cerveza o un jarrón con la historia de Guillermo Tell. Aquí vemos al rey en el balcón del palacio de Neuschwanstein. Ahí os hice también un vídeo en directo, tenéis 2 vídeos del palacio entero, pero bueno, le veis ahí pintado, pues eso, aquí el rey controvertido, sabéis que bueno, pues siempre tuvo las alegaciones de locura, pero bueno, esto es todo lo que podemos ver sobre él aquí, en esta parte de la exposición. Bueno, y dejando atrás esta sala, pasamos a la siguiente, en la que la primera parte vuelve a estar dedicada a Sisi. Como veis aquí, este es un traje original de montar de ella, que os voy a enseñar ahora en más detalle. Aquí nos cuenta, pues eso, que durante su estancia a finales del verano del 98, pues sufrió un atentado que acabó con su vida. Nos habla de su amor por la equitación, veis en este cuadro aquí al fondo, y aquí nos cuenta, pues eso, que nos habla de su belleza, de que no dejó retratarse a partir de los 30 años y que siempre llevaba un abanico y una sombrilla. Y estos vuelven a ser objetos originales de la Fundación para el Arte, la Cultura y la Historia de Winterthur. ¿Veis? Ese es un traje de montar a caballo, ¿no? Las botas, el traje, el sombrerito, el abanico, la sombrilla y el bastón que llevaba. ¿Veis? Una tela bastante, parece lana o
una tela así fuerte, con botones, de nuevo la cinturita espectacular. Entonces aquí lo veis, el sombrerito también, siempre perfecta, incluso montando a caballo, las horas y horas y horas que montaba a caballo. ¿Veis aquí la sombrilla, qué bonita? Y el bastón, muy bonito, la verdad. Entonces luego aquí en el otro lado tenemos la última foto de la pareja imperial en Bad Kissingen. Esto os lo mostré en la exposición sobre Sisi en Bad Kissingen y nos cuenta pues lo mismo, pues eso, que la emperatriz pues era muy infeliz después de la muerte de su hijo, todo esto. Y aquí vemos una cosa que me ha parecido súper interesante, son sus zapatillas de hacer deporte, Turnschuhe, son zapatos de hacer deporte, y el tercer volumen de su diario poético. Sabéis que ella dejó su diario poético en Suiza. Entonces ese es el tercer volumen, estos son originales. Ya os digo, esta foto, la última que hay de la pareja imperial, el emperador que no llevaba uniforme, que era rarísimo, pues siempre llevaba uniforme. Entonces aquí bueno, os cuenta pues eso, que siempre quería mantenerse joven y que andaba muchísimo y tal, pero a mí las deportivas me han parecido divertidísimas. Nunca había visto unos zapatos así de ella. Es increíble la cantidad de objetos que tiene esta fundación en Winterthur, yo no lo sabía. Y aquí nos habla, pues nos va a contar ahora, por supuesto, el atentado que sufrió en Ginebra y que acabó con su vida. Entonces aquí en esta pantalla vemos, es la última foto de paparazzi, que si os fijáis, bueno, ahora os la enseñaré un poquito más en detalle, pero veis, podéis ir tocando donde ha habido atentados, un poco la historia. Cuando aprenda a utilizarlo, pues soy un poco torpe. Entonces veis aquí, pues saliendo el Hotel Boribas, también lo tenéis en el canal, por dentro y por fuera y todo. Veis aquí llegando a la estación de Ginebra para llevar el cadáver a Viena, y esta es ella montada a caballo en una foto de paparazzis tapándose con su abanico. Entonces, a ver qué más os enseña. Aquí tenéis la ficha policial de Lucchini. Aquí le tenéis, el asesino. Y luego pues el Petit Parisien, los periódicos, la foto de Lucchini, y el que quiso que le condenaran a muerte, pero no quiso. Y esa es la puerta de la celda. Recordad que en el vídeo de Ginebra tenéis los restos de la prisión en Ginebra en la que él estuvo. Entonces veis, está todo muy, muy bien explicado, muy informativo, muy interactivo todo. Aquí los periódicos de la época. Entonces aquí tenéis la misma foto que hemos visto, ella con Irma Staray, una foto así paparazzi, que veis como veis que está a punto le está dando el bastón a Irma para coger la sombrilla. Entonces nos está contando pues eso, que se iban a pasear y todas estas cosas, y pues eso, que fue asesinada y que falleció. Entonces pues tuvieron que llevarla de allí. Esta es la última foto, nos está diciendo la última foto de la emperatriz, que además ya os digo, en la parte izquierda de la foto en grande se ve al paparazzi que está haciéndole la foto. Entonces aquí veis, hay una especie de medallita recordatorio, allí es el Le Petit Parisien, es la portada de un periódico. ¿Veis? Esta es la medallita esta en recordatorio, no sé si se va a ver, tiene escrita la fecha. Entonces, bueno, espero que lo estéis viendo. Veis la ficha policial de Lucchini a la izquierda y el telegrama que informaba de la muerte de la emperatriz en la mano derecha. Bueno, y aquí a mano izquierda, perdonad que tenía que esquivar aquí, vemos el arma homicida. Normalmente está expuesto en el Hofburg de Viena, os la enseñé también en el Palacio de Halbturm. Recordad, el vídeo de los trajes estaba también, y es la lima original con la que Lucchini asesinó a Sisi. Sabéis que la lima la hizo él, entonces pues aquí la tenéis expuesta. Y pasamos a la reina Astrid, que esto también tenéis vídeos en el canal con el museo, que también muy amablemente pude filmar y mostraros. Y la capilla tenéis todo en el canal, pero sabéis que ella pues iba con el rey y con el chofer y se chocaron. Ella salió volando y se dio con la cabeza contra un peral. Veis aquí los restos de la luna del coche. Bellísima Astrid, 3 hijos pequeños, ella súper joven, una reina amadísima. Aquí no me voy a detener mucho porque ya sabéis que tenéis 2 vídeos en el canal, uno desde el lugar en el que pasó, la capilla, la misa y todo, y otro con el museo, que también os pude enseñar con todas las cosas, pero bueno, os cuenta eso, que durante el funeral de la reina pues hubo muchísima gente y que bueno, pues se la recuerda muchísimo porque es que era muy joven, muy bella, se casaron por amor y fue una tragedia. Aquí veis a su hijo en la televisión, el rey Alberto, que era su hijo menor en aquella época, tenía meses cuando murió su madre, y aquí tenéis pues igual las sellos conmemorativos y tal, ese es el informe. Y aquí tenemos al emperador de Etiopía, que también estuvo de visita en Suiza.
El emperador estuvo en Suiza durante unos días en noviembre de 1954 visitando, o sea, llegó por Basilea, pasó por Zúrich, Berna, Ginebra. Bueno, aquí vemos un poquito pues regalos que se hicieron al país. Aquí veis cómo estaban sentados en la mesa y hay un cabello de alguien pues que al pasar le arrancó un cabello y estaba ahí expuesto. Aquí le veis él aquí visitando. Veis que todo está como muy bien explicado y tal. Y aquí veis imágenes también de la recepción del emperador y tal. Y ahora llegamos a la visita de la reina Isabel II. La reina visitó Suiza a finales de abril de 1980. Aquí la vemos llegar. Entonces estuvieron en Berna, en Montreux, en Lucerna, en el Rütli y en Zúrich. Y luego se fueron, como veis aquí en la imagen, en una exposición de jardinería en Basilea, plantó incluso un árbol. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito la explicación de pues, todas las cosas que hicieron, cuál fue el protocolo, un poquito aquí explicado y tal. Aquí nos está contando eso, que está en la foto, está plantando un árbol en la exposición esta que os comento en Basilea. Y bueno, pues aquí tenemos también el documento en el que está explicado el protocolo a seguir durante esta visita. Aquí la vemos ella, la reina jardinera, pone aquí. Y bueno, pues aquí veis todo esto explicado. Luego aquí tenemos también pues, el libro de firmas, donde veis que ha firmado la reina y el príncipe Felipe. Están los dos aquí firmados, la banderita, el Union Jack. Aquí la veis ella con sus abrigos, como siempre, monísima ella. Pero no todo fueron alegrías, porque como veis aquí a mano izquierda, alguien dejó... Bueno, os lo voy a enseñar un poquito después. Aquí veis las dos fotos de la reina y su marido, y aquí tenéis un regalo que se hizo durante esa visita. No sé exactamente qué es lo que es, una especie de cuenco monísimo y estupendo. Aquí tenéis la explicación. Lo dejaron ahí en el Bundesrat. Entonces este fue el regalo que hicieron. Pero lo que os quería decir, pues veis que apareció en Zúrich una pintada muy, muy grande en la que dice que perdonad, pero lo traduzco literalmente, que Dios mate a la reina, si no lo haré yo. Entonces no todo el mundo estaba muy, muy a favor, por lo que se ve, veis aquí está escrito la parte de arriba en inglés, la parte de abajo está en suizo, y eso es lo que va poniendo. Salieron en esta fachada, hubo esa pintura. Bueno, no es una cosa agradable, pero bueno, es una anécdota y está aquí comentado. Entonces veis aquí que está todo explicado, qué es lo que es, por qué pasa y tal. Entonces seguimos por aquí y aquí vamos a ver, pues hay un par de revistas, pues igual de protocolos y tal. Aquí nos vuelve a contar el porqué de esta pintada, que os lo voy a dejar para que lo podáis ir viendo, que lo leéis mejor. Y entonces aquí pone que hubo un montón de protestas de la gente joven. Entonces eso está explicando, pues eso, esas pintadas venían por eso. Y aquí vemos cómo pasa la familia real las navidades, los inviernos. Aquí sabéis que a Charles le gusta mucho venir a San Moritz, vienen a Gstaad, veis aquí con fotos de la familia, pues con Diana, con los niños y tal. Entonces aquí igual hubo un accidente en marzo de 1988 en Klosters, en el que bueno, el príncipe se salvó de milagro, pero un amigo suyo se mató. Entonces la imagen que veis al fondo, aquí las televisiones dando la noticia pues, de la muerte de la reina del pueblo. Aquí lo tenéis todo esto. Veis que la exposición es muy, muy interesante, muy amplia. Y la verdad que bueno, pues espero que os haya gustado. Agradezco de corazón al museo porque me haya permitido filmar y poder mostrarlos. Ich bedanke mich herzlich bei der Landesmuseum in Zürich für den Foto- und Filmerlaubnis und für die Veröffentlichungserlaubnis. Ich bin sehr geehrt, danke ich Ihnen vielmals. Y nada, espero que os haya interesado, ya sabéis, darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente. Un saludo, viajantes.